Esta actividad la hemos organizado como Comando Ciudadano San Vicente Aprueba. Hemos solicitado a la municipalidad este espacio que yo creo que debiese tener más vida para la conversación, para las representaciones culturales y artísticas de nuestra comuna, y somos los ciudadanos quienes tenemos que empujar y pedir que estos espacios los podamos utilizar para estas actividades y muchas otras más. Queremos darle las gracias, obviamente, a todos y todas quienes hoy aceptaron esta invitación. El desafío de esta tarde es poder conversar en torno al proyecto de la nueva Constitución, poder resolver dudas, plantear efectivamente nuestras dudas, ¿no es cierto?, y quizás incluso preguntar detalles de lo que podría ser su instalación. Así que les damos la bienvenida. Esta tarde, ustedes saben, nos acompaña aquí Beatriz Sánchez, que fue ex constituyente del Distrito 12. Daniel Stingo, ex constituyente del Distrito 8. Y nuestros dos representantes del Distrito 16, Gloria Alvarado Jorquera. Bravo. Y Nicolás Núñez Gangas. Bienvenidos, bienvenidas de verdad, muchas gracias por estar acá, por haber aceptado esta invitación. Nosotros los encontramos en Malloa un día, conversando con la comunidad y dijimos, ¿por qué no en San Vicente? Y nos aceptaron la invitación, así que hoy día felices de poder generar esta instancia. No sé si quieren dirigir quizás algunas breves palabras cada uno de ustedes respecto de lo que ha significado este proceso. Les pasamos, bueno, ahí tenemos un micrófono. Sí, hola, muy buenas tardes a todas y todos. Aquí me paro para que me puedan ver porque soy chiquitita. Bueno, de la región acá, de la comuna de Pichidegua, convencional por este distrito, y muy contenta de haber participado en la elaboración de una nueva constitución para Chile. Tiene mucha esencia ciudadana, dada la composición también de la convención, como también bastante participación en las audiencias públicas, se recibieron muchas, también iniciativas populares de norma, casi con 3 millones de firmas, lo cual hace que este texto, como digo, sea súper ciudadano. Así que estoy súper contenta de haber participado en este proceso, un lindo proceso, y con mis amigos también de haber compartido en la convención. Muchas gracias por estar aquí a todas y todos. Mi nombre es Nicolás Núñez Gangas, soy abogado de profesión, soy de San Fernando, colchagüino de corazón, y bueno, participamos en el proceso constituyente, ¿cierto? Tenemos el texto listo, lo cumplimos en tiempo y forma, tal como nos pidió la ciudadanía. Estamos muy contentos con el resultado, sabemos que es algo histórico, democrático, participativo, de cara a la ciudadanía, ¿cierto? Y que es algo inédito que nunca había pasado en Chile. Venimos con la disposición de, más que hablar nosotros, que vengan preguntas de ustedes, ¿cierto?, para poder resolver dudas, consultas, y lo importante es salir con la veracidad del texto. La mentira tiene patas cortas, entonces leyendo el texto ya se sabe al tiro cuál es la información correcta. Así que muchas gracias por la invitación. Gracias. Hola, ¿cómo están todas, todos? Muy contenta de estar acá, muchas gracias por venir. La verdad es que esa conversación me acuerdo perfecto cuando estábamos en Malloa y se acercaron para decirnos, ¿y pueden ir a San Vicente? Y estuvimos ahí mirando el calendario hasta que llegamos a este día, porque la idea es abrir una conversación. Ojalá pudiéramos abrirla en todas las comunas de Chile, así que esa es la gracia, poder conversar. Para serles honesta, yo que tengo 51 años pensé que nunca iba a llegar este momento de cambiar la Constitución del 80, la Constitución de Pinochet. Yo pensé que me iba a morir con esa Constitución. Y creo que llegar a este momento, vivir lo que estamos sucediendo hoy día, es como la elección más importante para mí de los últimos 40 años. Por eso es que estamos muchos y muchas yendo a todos los lugares, abriendo todas las conversaciones, pasando por encima de todas las barreras, pasando por encima de los 1.000 millones de pesos que ha juntado el rechazo para hacer campaña, para hacer la campaña como sabemos hacerla, con voluntarios y voluntarias, haciéndola nosotros, haciéndolos puerta a puerta, viajando por todos lados, porque creo que nos merecemos esta oportunidad de pensar en un Chile distinto, de pensarlo nosotras y nosotros, no que nos impongan algo, no que lo piense un grupito de personas, sino que lo pensemos nosotras y nosotros. Creo que esto es lo importante de este proceso y de este proyecto. Y por eso es que el poder
o las personas que siempre lo han tenido corren en círculos, porque es primera vez que no están tomando las decisiones por nosotras y por nosotros, y es por eso que es tan bonito que se llenen los teatros, que estemos en la calle, que nos abran las puertas, que nos juntemos en las plazas para hablar sobre el Chile que queremos. Así es que muchas gracias por estar acá y por poder conversar sobre el Chile que queremos. Un abrazo a todas y todos. Bueno, agradecerles mucho la invitación. La Bea me dijo, vamos a O'Higgins, y yo dije, vamos. Creo que las invitaciones como esta no hay que desaprovecharlas. Vinimos a conversar con los vecinos, lo hemos hecho en muchos lugares de Chile. Yo soy del Distrito 8, que es un distrito muy grande, Maipú, Cerrillo, Estación Central, Pudahuel, Lampa, Colina, Tiltil. Pero así todo uno dice, uno tiene que ir a donde lo necesiten. Y bueno, feliz de estar acá con los compañeros, además grato verlos después de todo este tiempo que no nos hemos visto, después del 4 de julio, ¿cierto? Que ya no nos habíamos visto. Y contarles que lo que dijo Nicolás, yo estoy absolutamente de acuerdo con él. Estamos contentos con el trabajo que desarrollamos. Y eso no es porque algunos dicen el trabajo es malo, lo que quedó es malo. Eso no es cierto. Una constitución hecha por 154 personas que no se conocían el día en que ingresamos, por personas que representamos a todo Chile, de Arica a Magallanes, a movimientos sociales, a pueblos originarios, a grupos diversos, es una constitución que representa al país. Entonces, cuando dicen, esta no quedó bien, perdón, compárenla con la Constitución del 80. Veamos cómo cierra puertas esta Constitución y cómo las abre esta propuesta que nosotros hacemos. Entonces, de partida, no creer eso de que la Constitución tiene tantos errores, etcétera, eso no es cierto. Como cualquier cosa es perfeccionable, por cierto que sí. Pero la Constitución del 80 hoy no representa a la mayoría del país. Nunca la representó, de hecho, nunca representó a la mayoría del país y menos hoy, porque si no, no habría habido un estallido social. El estallido social fue porque la Constitución no representaba y los cambios que había que hacer, esta Constitución les ponía una barrera. Por lo tanto, saquémonos de ese pensamiento de que la Constitución es mala. Esta Constitución, este proyecto de Constitución, es una buena Constitución que abarca todos los temas que a los chilenos y chilenas nos encargaron, nos dijeron, tú vas representándonos, queremos estos temas, queremos un nuevo derecho a la salud, queremos nuevos derechos laborales, queremos un regionalismo. Había un grupo de personas que estaban en las regiones que era muy grande. Queremos derechos medioambientales. Están todos los ecoconstituyentes trabajando, los que representaban los derechos de agua, o sea, el tema del agua. Es una constitución que representa y tiene los temas que los chilenos y chilenas nos pidieron. Pero a algunos no les conviene eso. Algunos quedan contentos si no se mueve nada. Y esos son, oh sorpresa, los que manejan el país, los que tienen el dinero del país, los que manejan las AFP, los que manejan la ISAPRE, los que manejan los bancos, que no les interesa que haya cambios, que todo se quede igual. Porque la cancha está bien como está, cuando todos sabemos que la cancha está muy dispareja. Me gustaría leerles el preámbulo, la convención. Ustedes saben que toda norma pasaba por el Pleno era muy estricto, nos pateó muchas veces las normas de vuelta a las comisiones, teníamos que volver, si no que lo diga el Nico, porque estaba en medio ambiente. Y la Gloria también, porque el Pleno le dijo, no queremos esas normas, las volvieron, las redactaron, volvieron a traerlas y ahí las aceptamos, el Pleno. ¿No? Pero había que darle una vuelta, porque el Pleno era muy estricto. Entonces, por ejemplo, cuando se presentó el preámbulo, de 4 párrafos aceptó 1, que es el que les voy a leer, ¿no? Dice, nosotras y nosotros, el pueblo de Chile, conformado por diversas naciones, nos otorgamos libremente esta Constitución, acordada en un proceso participativo, paritario y democrático. Participativo lo explicó la Gloria. Más de 1.700 audiencias, mucha gente fue a hablar con nosotros, desde personas muy importantes como el presidente de la Corte Suprema hasta aquellos que pensaban que algún tema, cómo soñaban la Constitución, recibimos a mucha gente.
Le hicimos consulta, recibimos a esa gente. Después también lo que también mencionó la Gloria, todas las iniciativas populares con más de 15.000 firmas. Mucha participación en este proyecto de nueva Constitución. Y dice paritario, obvio. Si la Constitución se escribió 50% hombres, 50% mujeres. Inédito en la historia del mundo. Ningún proceso constituyente ha tenido 50% hombres, 50% mujeres. Y democrático. Nosotros todos fuimos elegidos por la ciudadanía, al igual que los pueblos originarios, al igual que los independientes. O sea, fue un proceso absolutamente democrático. Entonces, es importante relevar eso, es importante mencionar y señalar cómo fue este proceso, cómo fue constituido, cómo fue establecido por la ciudadanía a través de sus elecciones. Por eso es que hay que empezar a votar todas esas mentiras, ¿no?, que no era democrático. Era absolutamente democrático. Se hizo con una ley aprobada en el Congreso. Las decisiones que se tomaban adentro eran por, chiquillos, 103 votos, 2/3. Costaba 1 kilo convencernos entre nosotros, porque había que dejarse convencer y había que convencer. Había que ceder, había que explicar. No éramos un grupo, éramos más de 10 grupos. Estaban los PUCOS, estaba la coordinadora, estaban los pueblos originarios, estaban movimientos sociales, estaba el PC, el PS, el FA. Había muchos grupos y teníamos que dejarnos convencer, hacer normas juntos. Esto no éramos todos iguales. Entonces, cuidado con esas verdades a medias en que excluimos a un grupo. El grupo que se excluyó a sí mismo. Pero además, ellos tienen normas acá también. Entonces, otra mentira más, porque hay ciertas normas que ellos mismos nos propusieron y que están. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias, porque entender cuál fue el proceso de la toma de decisiones por 2/3 es muy importante. Vimos que eso fue una traba que nos propusieron. Muchos lo leímos como una traba, que iba a ser muy difícil de llegar al 2/3, que esta Constitución iba a tener muy pocas normas porque nadie iba a llegar a acuerdo. Y la verdad es que sí llegaron a acuerdo con esa diversidad de personas. Así que la invitación ahora es que hagamos preguntas. Vamos a pedir, por favor, Juan José va a andar con el micrófono y la idea es que puedan hacer una pregunta que no dure ojalá más de 1 minuto, porque vamos a hacer una ronda de 3 preguntas que las van a responder y así podamos agilizar la conversación esta tarde, ¿ya? Que levante la mano quien quiera partir. Juan José. ¿Aló, aló? Hola, muy buenas tardes. Mi nombre es Rodrigo. Quisiera 2 preguntas cortitas. Para aprobar todo este proyecto se necesitó de 2/3. ¿Qué sienten ahora los constituyentes viendo que la clase política quiere prácticamente cambiar en muchos aspectos el trabajo? Eso por un lado. Y la otra consulta es la visita que tuvieron de la expresidenta Michelle Bachelet, que ella, independiente de su calidad de exmandataria, pero ella trabaja, es secretaria general de la ONU. Yo no sé si ustedes están al tanto de la famosa Agenda 2030 de la ONU, que este proyecto, la nueva Constitución, ¿nos protege a nosotros los chilenos de esta famosa agenda o vamos a estar expuestos a este tipo de cosas de carácter externo? Esas son mis consultas. Muchas gracias. ¿Alguien más? Segunda pregunta, por el otro lado. Te tienes que dar la vuelta. ¿Alguien más? Mientras que vaya pensando su pregunta. Ya, Juan José, después acá adelante hay otra persona que quiere hacer una pregunta. Ok, buenas tardes, mi nombre es Salvador. Aprovechando que en la mesa creo que hay una periodista, ¿cierto? Periodista, abogado, ¿cierto? Abogada y del mundo rural. La otra vez vine acá y no pude hacer la pregunta que voy a hacer ahora, así que ahora la voy a aprovechar, ¿ya? Ustedes son un canal bien importante en cuanto a la difusión, ¿cierto?, de la propuesta de nueva Constitución, ¿ya? Primero, ¿ustedes creen que han cometido errores en ese proceso? Y segundo, en sus redes sociales y en los canales de comunicación que ustedes tienen siempre hablan del mundo rural, ¿ya? ¿Ustedes creen que realmente
¿eso define lo que es la ruralidad acá en la sexta región? ¿La ruralidad solamente representa andar con chupalla, que me gusten los caballos o que guarde semillas, etcétera? ¿Por qué les digo esto? Porque por primera vez en un texto, ¿cierto?, jurídico aparece el concepto ruralidad. Usted, Gloria, lo ha trabajado bastante, ¿cierto?, en el mostrador. Mi consulta es la siguiente. ¿Qué opina respecto de que ahora por fin exista la negociación colectiva para los trabajadores agrícolas, más bien llamados temporeros? Y si efectivamente el concepto mundo rural, que yo creo que fue una construcción de la prensa, se relaciona con la realidad que existe acá en San Vicente, considerando que acá el 44% de las personas vienen del mundo rural. Muchas ¿Alguna gracias. otra pregunta en esta primera ronda? ¿Quién era la tercera persona que Ahí, estaba? al lado tuyo, inmediatamente. Eso. Primero que nada, mi pregunta es igual un poquito personal, ¿ya? Con respecto al tema de la paridad. Ya, como podrán verme, soy una persona normal a primera vista, ¿ya? Completamente normal, capacidad para hacer todo tipo de trabajo, pero el tema de la paridad, yo soy un poquito, admito que estoy un poquito desinformado. Estoy realizando mis labores de informarme y he encontrado, aquí hay hartas cosas que en la nueva Constitución, la propuesta, que van acorde a lo que yo busco. ¿Por qué me puse como ejemplo? Porque muchas veces cuando, al momento de ir al trabajo, o buscar la búsqueda de trabajo más que nada, uno tiene que estar capacitado, tener las competencias, pero además de eso, implícitamente, tenemos que tener la salud. ¿A qué me refiero con la salud? Hay gente que puede tener depresión endógena o epilepsia, o puede tener cáncer. Muchas veces con el tema del cáncer y estas condiciones nos sirven como un filtro que muchas veces uno tiene que guardarse para poder ser seleccionado para trabajar. Yo lo digo por experiencia y también lo he visto. Uno puede irse a Google y en el video de Rancagua puede verse una reseña de una persona diciendo: yo al momento de decir que tuve epilepsia, me sacaron de la pega. Es por ello que muchas veces yo he tenido que verme obligado a decir: estoy bien, estoy dado de alta, perfecto, pero hay condiciones que no se pasan con medicamentos ni hay operaciones. Uno tiene que aprender a lidiar con ellas, como es el caso de la epilepsia. Esa sería mi pregunta, si es dentro de la nueva Constitución hay una iniciativa para poder promover esta inserción, para hacerlo mucho más equitativa y todo eso, porque las ganas de trabajar están. Muchas gracias. Muchas gracias por las preguntas. No sé cómo van a organizar las respuestas. Hay que ponerse de acuerdo, ¿verdad? Nos estaban poniendo de acuerdo. Ya, yo voy a partir con algo que preguntaba Rodrigo respecto a los 2/3 y todo. Lo primero es que nosotros y nosotras somos exconstituyentes. Y yo aquí voy a dar una respuesta personal, a lo mejor alguno de mis compañeros y compañeras quiere complementar. Pero esta propuesta de nueva Constitución no nos pertenece a nosotros y a nosotras. Ya, o por lo menos yo así lo miro. No es mi propuesta. A lo mejor la consideraba más mía, era como mi guagua, hasta el 4 de julio. Después ya no. Y las constituciones lo que hacen en un país es abrir ciclos políticos, no los cierran. De hecho, es algo que yo he conversado harto con harta gente cuando nos dice, ya, pero ¿cómo yo sé que esto va a pasar? Y bueno, es que nada nunca en toda la vida de una está garantizado. Las cosas tenemos que empujarlas, ¿no? Y las constituciones no cierran los momentos, no porque aquí está escrito, esto queda como tallado en la piedra, ¿no? Las constituciones lo que abren son ciclos políticos y son mandantes. Si se aprueba es mandante. Pero la Constitución, como ya me imagino ustedes saben, no son las leyes, no son las normas, ni las políticas públicas. Esto es un camino que se ofrece al país que tiene un principio y tiene una meta. Pero cómo se hace, cómo se va configurando, cómo se aplica, son las leyes, son las normas y son las políticas públicas. Desde el momento que se ofrece este camino,
es un libro vivo, que tiene que empezar a ver cómo se va a dar esa bajada, cómo se va a ir implementando. Entonces, a mí me parece lógico que empiece una discusión pública respecto a cómo debe implementarse, a qué cosas, y hay grupos que dicen, mira, tiene que implementarse de esta manera, tiene que irse implementando de otra, y hay acuerdos para lo que pasa después del 4 de septiembre, que se va a ir, que se puede aterrizar esto, se puede aterrizar lo otro. Lo que a mí me parece que es interesante es que uno no tiene los 50 candados que tiene la Constitución actual, que es imposible prácticamente de cambiar. Y lo segundo es que para los cambios sustanciales, que son hartos, ¿no? Todo lo que tiene que ver con derechos fundamentales, todo lo que tiene que ver con sistema político, todo lo que tiene que ver con los principios constitucionales y todo lo que tiene que ver con la reforma de la Constitución, siempre tiene que existir un plebiscito ciudadano si es que no se llega a 2/3. Y eso es muy importante. Creo que cada vez que se habla del sistema político, yo no sé si a propósito o por desconocimiento, yo prefiero pensar que es por desconocimiento, no se habla de los mecanismos de democracia directa que por primera vez tiene una Constitución en Chile. Y creo que son muy importantes porque son parte del sistema político, es parte de la profundización democrática. Entonces puede haber muchos acuerdos entre sectores políticos, puede haber muchos acuerdos en el Congreso, pero si no hay un acuerdo global de 2/3, que son difíciles, sobre todo por la composición actual del Congreso, esto siempre va a pasar por un plebiscito ciudadano. Y finalmente vamos a ser nosotras y nosotros, quienes estamos acá, pero quienes están en todo San Vicente, quienes están en el país y quieren participar, quienes van a determinar finalmente si ese acuerdo se lleva a cabo o no se lleva a cabo. Y me parece que esa es una profundización democrática para el cambio constitucional. Y que nos involucra a todos y a todos cada vez que se quiera ir avanzando. Porque por algo hay un plebiscito de entrada, pero va a haber plebiscitos sucesivos para ir cambiando la Constitución. O incluso para una iniciativa popular de norma constitucional. Y creo que eso es interesante a propósito de lo que viene. Es que yo no sé si mejor una ronda de respondemos preguntas, para respetar el orden. Responder las preguntas primero y después Que la continúa moderadora la segunda ahí- ronda. Sí. ¿Ya? La ruralidad, ok, sí. Bueno, vamos a responder acá entre varios la ruralidad, porque hay temas que son más local y otro que tiene que ver con un tema más jurídico, ¿ya? Por ejemplo, a ver, ustedes tienen en sus manos, les pasamos una revistita que habla de ruralidad de la nueva Constitución. Por primera vez en el artículo 241 se reconoce a la ruralidad. Esto es súper importante porque, bueno, es donde nos desarrollamos, ¿cierto? La gente del campo, yo soy del campo, la tierra, el agua, el mar, y dice el Estado promoverá el desarrollo integral de los territorios rurales. Por otro lado, también hay algo que se ha manifestado el día de hoy, el tema de la participación, de la democracia. Acá, obviamente, lo reafirma y señala que el Estado y las entidades territoriales facilitarán la participación de las comunidades rurales a nivel local, regional, en el diseño e implementación de las políticas públicas que les afecten o conciernen. Esto es súper importante, chicas y chicos, porque hoy día, la verdad, la participación en las políticas públicas es nula desde las comunidades. Muchos proyectos que se desarrollan sin siquiera nosotros conocer los que vivimos en la ruralidad. Por otro lado, también está el reconocimiento de la agricultura campesina en el artículo 54, y este artículo es súper importante porque mucho se ha dicho por el tema de la norma del agua, ¿cierto? Que poco más y te van a quitar los derechos de agua y te van a dejar sin producir a los agricultores pequeños. Y esto es una falacia, es una mentira, porque aquí claramente está relevado el tema de la agricultura campesina, sobre todo a los pequeños agricultores, lo dice el último inciso del artículo transitorio número 35, ¿ya? Que dice que quedan fuera en el fondo los agricultores pequeños, los pueblos originarios en sus tradiciones, en usos ancestrales, el agua potable rural, ¿ya? Por la cual ahí he estado trabajando por mucho tiempo también. Y lo reconoce a la agricultura campesina como una de las actividades fundamentales de la producción de alimentos, ¿ya? También reconoce y asegura la soberanía y seguridad alimentaria, y dice que el Estado deberá promover la producción, distribución y consumo de alimentos que garanticen la alimentación sana y adecuada, el comercio justo y sistemas alimentarios ecológicamente responsables. En ninguna parte dice que se van a eliminar los agroquímicos, dice promoverá la producción sana, ¿ya? Y adecuada.
para que también lo tengan presente, por ahí se anda circulando de que se van a eliminar los agroquímicos. El artículo 55, libre uso e intercambio de semillas, esto es súper importante porque hoy día las guardadoras y guardadores de semillas corrían el serio riesgo de ser acusados de plagio por las grandes semilleras por el tema de la polinización. Y hoy día con este artículo 55 quedan protegidas. El artículo 100, un aplauso por favor, acá tenemos gente que es guardadora de semillas. Y eso fue un artículo que costó mucho, fue un artículo que se presentó primero, se presentó después como indicación y finalmente la tercera vez se aprobó, ¿ya? Así que bueno, un logro. El artículo 243 habla del fomento de los mercados locales y ferias libres. Esto es súper importante porque habla de las ferias libres, de los circuitos cortos de comercialización. O sea, por una parte tenemos las semillas, por otro lado tenemos la agricultura campesina, tenemos también los circuitos cortos de comercialización. La idea es que se genere actividad y economía local, ¿ya? De manera que se ahorren también costos de traslado y se genere esta actividad económica también local. También está la función social y ecológica de la tierra. Eso es súper importante porque hoy día no le estamos dando ninguna importancia a la tierra, a la naturaleza. Este artículo viene a protegerla. Y lo otro, el ordenamiento territorial. El artículo 197 habla precisamente de que el Estado tiene el deber de ordenar y planificar el territorio, ¿ya? Los asentamientos humanos y las actividades productivas. Esto es súper relevante, chicas y chicos, porque hoy día con toda esta, la productividad de exportación, que no estoy en contra, por lo menos en lo particular, sin embargo, hoy día hay que ordenar los territorios, la producción, ¿cierto? No podemos tener mucho de una cosa y poner en riesgo, por ejemplo, la agricultura campesina, el agua potable rural, que es súper importante para producir los alimentos para la mesa nacional. Lo otro también que tiene el derecho, bueno, toda la norma del agua, el estatuto del agua, que lo podemos explicar después en forma independiente porque igual es más largo, pero por lo menos es súper importante que tiene el derecho humano al agua, las prioridades de uso, establece una nueva forma de distribuir el agua, etcétera, para no alargarme tanto, ¿ya? Después podemos profundizar. También reconoce a los bienes comunes naturales como el agua, los glaciares, los humedales, el mar territorial, las playas, que hasta hoy día no podemos ni siquiera acceder a las playas, ¿cierto? Porque son privadas. Acá nuestro compañero presenta una norma precisamente para poder acceder, ¿cierto?, a las montañas, a los lugares que son públicos y que hoy día están cerrados. Así que eso, salgan de mi playa, ¿se acuerdan de eso? Hoy día eso queda totalmente fuera, ¿cierto? Bueno, está el tema de la conectividad, ¿cierto? También garantizar el acceso igualitario a los derechos de las niñas y mujeres rurales. Y está también el artículo de los temporeros, ¿ya? Donde dice claramente que en el ámbito rural y agrícola el Estado debe garantizar condiciones justas y dignas en el trabajo de temporada, resguardando el ejercicio de sus derechos laborales y de seguridad social. Sentimos que estas normas que ustedes las tienen en sus manos es un súper avance porque, como les decía al principio, la ruralidad no está reconocida en la Constitución actual y hoy día estas normas van a ayudar muchísimo al proceso que se desarrolla en el campo chileno para producir los alimentos para la mesa nacional. Eso, gracias. Aquí va a continuar mi compañero sobre lo mismo. Es que lo dijo todo, lo dijo muy bien. La norma de los trabajadores de temporada, protegerlo en su dignidad, ¿cierto? Y en la forma en que desempeñan sus labores, la presentó Glorita y fue un golazo de media cancha, sí, fue muy buena norma, se aprobó. Y lo otro es que es muy perteneciente, ¿cierto?, a algo muy propio de nuestros territorios. Con respecto a la pregunta si la ruralidad es andar con chupalla, claro que no, mucho más que eso. De hecho, inunda transversalmente, aparte de ser una constitución verde, el tema de la ruralidad. La primera vez que se nombra el concepto de ruralidad en la nueva Constitución se hace a propósito de la no discriminación. Entre todos los ítems que habla de motivos para no ser discriminado, uno de ellos habla y específicamente la ruralidad como expresión para no ser discriminado en ese sentido. Y la reconoce como una expresión territorial, cultural, ¿ya? Una forma de vinculación, dice la norma, con la tierra, con el mar, etcétera, etcétera. También es importante decir de que
no se puede hablar de ruralidad sin desprenderse del tema del agua. Yo quiero decir que acá es muy importante porque la nueva institucionalidad que presenta esta Constitución, primero, garantiza los derechos de aguas que ya están porque pasan a ser, ¿cierto?, autorizaciones administrativas. De la misma forma, tenemos norma expresa en ese sentido que dice todos los derechos concedidos pasan a ser ahora autorizaciones administrativas, ¿ya? Pero yo creo que lo más importante es que obliga a sentarse en una misma mesa transversal y horizontal a grandes empresarios que son dueños de derechos de agua, muchísimos, y que de repente ni siquiera lo ocupan, a un pequeño agricultor, ¿cierto?, que produce alimentos. Trabajamos esa norma de ferias libres también con los agricultores de acá de San Vicente, con los feriantes, con los que producen alimentos para la feria. Y ellos nos decían que si por 30 pesos hubo un estallido social, imagínense lo que va a pasar cuando no haya agua. Y nosotros los agricultores nos dijo, vamos a ser los últimos en morirnos de hambre. Fueron crudas sus palabras, pero hicieron eco en nosotros. Esta constitución es una constitución verde y se redactó. Una de las primeras cosas que hicimos fue redactar un comunicado, ¿cierto?, diciendo de que esta constitución se iba a redactar en un contexto de crisis climática. Y eso inunda transversalmente y le da un sentido de urgencia a las normas. Yo creo que de aprobarse esto, y no yo, mucha gente especialista lo dice, de aprobarse esta nueva constitución, que claramente va a ser así, ojalá, va a ser una de las constituciones más ecologistas en el mundo. Vanguardista en ese sentido, solamente seguida a lo mejor por la Constitución de Ecuador. En materia de ciencia, de tecnología, de inversión en esta materia tuvimos también una comisión especial y también han salido científicos, ¿cierto?, de todo el mundo alabando y diciendo las novedades y las cosas buenas que trae esta nueva Constitución en esa materia en específico. Así que claramente la realidad es una expresión mucho más grande que eso. Yo crecí en el campo en Rincón de Yaquil, en Santa Cruz, y sé lo que significa ir en una micro que está llena de polvo, la micro de los escolares, y llegar al colegio con el cuello y la camisa negro por la tierra, las cejas café. Esos son tipos de discriminación que uno sufre desde niño, ¿cierto?, por vivir en el campo y que queremos que no se vuelvan a repetir. Tenemos norma incluso específica que reconoce que en el mundo rural la violencia intrafamiliar es incluso mayor en contra de mujeres y en contra de niños. Y obliga a que hayan políticas públicas que vayan en sentido de proteger, ¿cierto?, y en garantizar que esas cosas no sucedan en particular. ¿Cómo? Ah, sí, y también que tienen que haber una universidad regional al menos en cada región, que nosotros sabemos que acá en O'Higgins costó mucho que tuviéramos la Universidad de O'Higgins y eso produjo también que hubiese migración de profesionales y escape de profesionales. Yo tuve que estudiar en la Universidad de Talca Derecho porque acá en mi región no existía en una carrera, en una universidad tradicional propiamente tal. Así que la ruralidad está protegida y está muy bien garantizada. Eso, muchas gracias. Sí, respecto a lo que decía Nicolás y Gloria, dice, en cada región existirá al menos una universidad estatal y un instituto de formación técnico-profesional de nivel superior. Pero esto no es solamente eso, porque dice que tiene que relacionarse con lo que es las labores que se hacen en esa región. Mira, dice, estas se relacionarán de manera coordinada y preferente con las entidades territoriales y servicios públicos con presencia regional, de acuerdo a las necesidades locales. O sea, ¿para qué vamos a poner una carrera que no sirve para nada en una región y si allí en esta región se hace algo específico, por ejemplo, se busca esas carreras, digamos, tiene pertinencia territorial, como dices tú, muy bien. Me toca a mí hablar de dos cosas. Uno es el artículo 47, porque Salvador nos preguntaba respecto a la negociación colectiva de la ruralidad, pero antes voy a decirle a Salvador que sí, cometimos errores. Todas las instituciones cometen errores. Lo que pasa es que le pusieron un poquito de pino en que mostrar nuestros errores y no los errores de, por ejemplo, el Congreso, que es de todos los días. Hay cada parlamentario en el Congreso que si empezáramos a buscarlo... Pero no, la prensa oficialista, digamos, la prensa empresarial se empezó a fijar desde el primer día en lo que hacíamos o no hacíamos nosotros. Pero los demás, al Congreso, etcétera, al gobierno de Piñera, lo salvaban, no decían nada. Entonces hay una cuestión ahí bastante poco justa en tratar de fijarse siempre en los errores de la convención, pero así todos nos reconocemos que hubo errores, y hubo bastantes errores, pero no nos conocíamos, teníamos un año, etc. Pero al final del día, ¿saben qué? Sí, cometimos errores, pero lo importante son los artículos que hay acá. Los errores quedan en el pasado, no tienen importancia para aquel que va a la urna el 4 de septiembre y dice apruebo o rechazo, porque lo que tiene que guiarlos es la normativa que está acá. Si defiende los derechos de los chilenos y chilenas, si hay derechos sociales garantizados por el Estado, si es posible avanzar o no es posible avanzar, como decía aquí mi colega Beatriz, cuando
¿Es posible avanzar con esta Constitución o nos cierra las puertas como la Constitución del 80? Eso es lo que importa. No los errores que se pueden haber cometido, que se cometieron, pero no creo que tengan importancia hoy día, porque esto es para 40 años más, 50 años más. No si se cometieron errores. ¿Alguien cree que se va a recordar en 50 años más de algún error que se cometió? Serán anécdotas, serán un par de libros. Pero lo que va a perdurar son las normas que protegen, que le dan salvaguarda, que garantiza la Constitución respecto de los habitantes chilenos. Y un poco aprovechándome también de la pregunta de Salvador respecto a la negociación colectiva, me voy a aprovechar de esa pregunta para explicar un poquito el artículo 47. Yo soy muy bueno para nombrar los artículos, porque cuando te empiezan a contar cuentos, digamos, y te dicen, la Constitución te va si aprobamos esta Constitución, te van a quitar la casa, y tú le dices, a ver, ¿en qué artículo dice eso? No lo dicen, porque no lo dice la Constitución. Es absurdo, ¿no? No van a heredar la casa. Es absurdo. Nosotros nunca vimos el derecho de herencia en la Constitución. Y tú les pides, dime el artículo donde dice eso, y se van a quedar callados. Entonces nos vamos a aprovechar de eso y vamos a leer, vamos a contarles que el artículo 47 habla de los trabajadores y trabajadoras, tanto del sector público como el privado, tienen derecho a libertad sindical. Esto no está la gente no lo ha relevado mucho porque la prensa oficial nos quiere seguir conversando de pluralidad, de pluralismo jurídico o de que nos van a quitar las casas. Pero hablemos de esto, porque son los derechos de los trabajadores que están establecidos en esta Constitución. Y dice, la libertad sindical, ¿qué significa? ¿Qué significa que los trabajadores y trabajadoras, tanto del sector público como el privado, tienen derecho a la libertad sindical? Significa, esto comprende el derecho a la sindicalización, a la negociación colectiva y a la huelga. O sea, todos los trabajadores y todas las trabajadoras, tanto del sector público como del sector privado, tienen derecho a sindicalizarse, a negociar colectivamente y a la huelga. Una cuestión que está muy amarradita en esta porque los trabajadores de administración pública no pueden y el artículo 19, número 16, lo limita mucho. No, aquí no se limita. Aquí todos los trabajadores tienen derecho a la huelga, tienen derecho a negociar colectivamente, tienen derecho a sindicalizarse. Eso para mí es un cambio muy grande en lo que es la perspectiva de los trabajadores y trabajadoras de Chile. Pero la segunda buena noticia, y quizás más importante, y no se le ha dado la importancia, es que corresponde a los trabajadores y trabajadoras elegir el nivel en que se desarrollará dicha negociación, incluyendo la negociación ramal, sectorial y territorial. ¿Y qué significa esto? Que todos los trabajadores y trabajadoras tienen derecho a negociar por rama productiva, por sector o territorio. Bueno, un ejemplo. Todos los del Banco Chile, con los del Banco BCI, con los del Banco Security, con el Banco Itaú, con el Banco del Estado, van a poder negociar juntos. Sí, pues. Todo el sector bancario, todos los trabajadores y trabajadoras del sector bancario van a poder negociar juntos. Todos los que trabajan en el puerto de San Antonio, en el puerto de Talcahuano, en el puerto de Valparaíso, en el puerto, hay otros más, van a poder negociar juntos. Eso es negociación ramal. Todos los que trabajan en farmacias van a poder negociar juntos. Todos los que trabajan en el Jumbo, con el Santa Isabel, con el, no sé, todo el Walmart y la cuenta y todos van a poder negociar juntos. Y entonces ellos van a poner condiciones y van a fijar los sueldos y van a negociar los sueldos y van a fijar los horarios de trabajo, etc. Ya nunca más por empresa en un determinado sector. Acuérdense que fue un triunfo que termináramos con el multiroot, pues. Porque los empleadores decían, usted trabaja en el Jumbo no sé cuánto, solamente usted. Es que yo quiero negociar con los del Jumbo. No, solo acá. Entonces, eso atomiza a los trabajadores. Eso atomiza la actividad sindical. Pero ahora no. Ahora, con esta normativa, todos los trabajadores de cada sector productivo van a poder negociar juntos. ¿Y esto es un invento nuestro? No. Esto está en Uruguay, Argentina, Brasil, España, Francia, Portugal, Alemania, etcétera, etcétera. Pero esto no lo han escuchado tanto ustedes, porque esto no lo relevan los empresarios ni la prensa oficialista, sino que se dedica a decir que les van a quitar las casas y que esto está mal y que esto está mal. Esto es importante para los trabajadores. Los trabajadores de Chile que están en un rubro productivo van a poder negociar juntos. Es una gran noticia. Ya con eso bastaría para que aprobaran, porque esto va a significar a la larga aumento de remuneraciones. Sí, eso va a significar. Porque si todos los de un rubro
negocian juntos, van a tener su sueldo mínimo de ese rubro, que será distinto del sueldo de otro rubro. Van a haber significativos aumentos de remuneraciones si todos los sectores productivos negocian juntos, y esto está en esta Constitución y está en muchos más países, digamos. Pero en Chile esto ha brillado por su ausencia durante décadas, la negociación ramal. Me quería aprovechar de eso para decir eso. La ley dice que no podrá prohibirse la huelga y solo pone como excepción, que no es como la excepción del artículo 19, número 16, que dice no pueden declararse en huelga los funcionarios del Estado ni las municipalidades. No se podía. Lo hacían, pero no se podía por la Constitución. Eso queda sin efecto. Tampoco las empresas que atiendan servicios de utilidad pública o cuya paralización cause grave daño a la salud, la economía, el abastecimiento, la seguridad, etc. O sea, era muy disminuido el poder de la huelga. Ahora, los trabajadores y trabajadoras van a poder ir a huelga si la negociación colectiva no llega a buen puerto. Yo creo que eso es una gran noticia. Y, por último, al amigo aquí, no alcancé a escuchar su nombre, el artículo 29 habla de la neurodiversidad. Creo que es un artículo muy significativo porque dice el Estado reconoce la neurodiversidad y garantiza a las personas neurodivergentes su derecho a una vida autónoma, a desarrollar libremente su personalidad e identidad, a ejercer su capacidad jurídica y los derechos reconocidos en esta Constitución y los tratados e instrumentos internacionales de derechos humanos ratificados y vigentes en Chile. ¿Qué pasa con esta norma? Es una norma más que hace carne el artículo primero. Porque el artículo primero dice, bueno, Chile es un Estado social y democrático de derecho, es plurinacional, intercultural, regional y ecológico, se constituye como una república solidaria. En Chile queremos una república solidaria, ya no solamente solidaridad a la Teletón, aquí este país es una república solidaria. Los más poderosos tendrán que ponerse con los más pobres. ¿Y cómo? A través de los impuestos. Pero después incluye, y aquí está lo que quería llegar, su democracia es inclusiva y paritaria. Inclusiva quiere decir que ahora sí con los niños, niñas y adolescentes, sí con las personas mayores, sí con las personas con discapacidad, sí con las diversidades de género y sexuales, sí con los pueblos originarios. Y por supuesto, la paridad que llegó para quedarse. Los artículos de esta Constitución que atraviesa completamente es todos los puestos de elección popular van a ser 50 y 50. Todos los puestos designados por una autoridad van a ser 50 y 50. Porque las mujeres no son más tontas que nosotros, muy por el contrario. ¿Y por qué no tienen puestos de autoridad? Bueno, esta Constitución hace un reconocimiento y busca la igualdad sustantiva para que haya realmente igualdad ante la ley y no esta igualdad ante la ley que hoy día existe, que es nominal, pero no fáctica de verdad. Muchas gracias. Muchas gracias. No sé si sienten que está dando respuesta a sus preguntas, así que quisiéramos continuar. Pregunta. Sí. ¿Parto yo? Sí. Hola, primero quiero agradecerles a los exconvencionales y también a nuestro Comando Zambia Prueba aquí por esta invitación. Bueno, yo soy parte de una organización ciudadana y ambiental que se llama De Cara al Río. Aquí aprovecho para un poco contarles a los que están presentes. Y somos defensoras y defensores del humedal que tenemos aquí en la comuna, que se llama Estero Zamorano. En estos meses nosotros presentamos 2 recursos de protección, uno de los cuales fue rechazado porque la Corte de Apelaciones consideró que no había una afectación al derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación, que es lo que establece la Constitución actual. Quisiera que nos contaran un poco cómo nos cambiaría el escenario a organizaciones como la nuestra, lo que propone esta nueva Constitución en materia de humedales y en materia de derecho al medio ambiente. Gracias. Muchas gracias. ¿Ahí, don Jaime? La tercera. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Jaime. Quisiera un poco, respecto al tema de la territorialidad y la ruralidad, referirme a una situación que yo he visto acá en San Vicente que tiene que ver cómo engañan a los campesinos hablándoles que se van a acabar con las tradiciones. Y yo he visto aquí marchas de guasos, de a caballo,
y he preguntado de qué se trata y ellos me dicen, no, lo que pasa es que está en riesgo nuestro deporte nacional, el rodeo, por ejemplo. ¿Qué hay de verdad y cómo podemos nosotros contraargumentar respecto de esas falsedades que se difunden? Hola, buenas tardes. Mi nombre es Nilsa Rojas. Si bien es cierto, yo no soy originaria de acá de la sexta región, vengo de Santiago, pero por calidad de vida me vine a vivir al campo. Y hay que reconocer que hoy en día hay una gran migración de personas que está buscando eso, calidad de vida, y la gente está retornando a los campos. Me gustaría, bueno, otra cosa que quiero agregar también es que si bien es cierto lo del apruebo o rechazo, hoy día es una cuestión bien política. Me quiero pedir si me pueden aclarar el asunto del agua, porque si bien es cierto, nosotros somos como entes rurales, ¿cierto?, tenemos dos tipos de aguas. Una son las APR, que son los que nos surten de agua potable para las casas, y la otra es el agua de riego. Y el agua de riego es la que está en zona de riesgo, porque para poder regar yo tengo... ¿Sí? Ah, ya. Para poder regar yo tengo que tener acciones de agua. En mi casa yo tengo tres acciones de agua de los canalistas, por lo tanto me dan oportunidad de regar una zona de mi terreno. Pero hay gente que no tiene acciones, por lo tanto, aunque el agua pase por su casa, no puede regar nada con esa agua. Entonces yo quiero saber cómo enfrenta esa situación, esta Constitución, ¿cierto?, para poder distribuir el agua en forma equitativa y que sea de bien común para todos y que todos puedan tener derecho, porque el agua es un uso de derecho humano. Si nosotros no tenemos agua, nos morimos. Entonces, si quiero plantar algo para comer en mi casa, nosotros que somos rurales, si usted tiene un pedacito de tierra, puede plantar una semilla que le va a dar más tarde de comer. Pero ¿cómo la riega? No la va a regar con el agua potable que sale por la llave, ¿cierto? Entonces, quiero saber, con esta Constitución, ¿cierto?, cómo se redistribuye y qué pasa con esas acciones que tienen las personas. Muchas gracias. Muy bien. Y la última pregunta para este bloque. Estaba pedida atrás la palabra. Primero que nada, buenas tardes. Mi nombre es Melisa. En toda mi vida yo he estudiado en colegios públicos. Y a medida que he ido creciendo, he notado la gran brecha que hay entre la educación pública y la educación privada y subvencionada. Mi consulta es, ¿hay algo en la Constitución que diga que haya alguna mejora en la educación pública para que se esté al nivel de la educación subvencionada o privada? ¿Y eso en qué afectaría a la educación subvencionada? Muchas gracias. Las respuestas ahora. Nos quedan preguntas después asignadas. Y ahí el caballero que pidió antes, lo dejamos anotadito al tiro para que no se nos pase. Con respecto a lo medio ambiente y humedales. Bueno, primero decir que esta Constitución se enmarca dentro de un proceso mundial de un cambio de paradigma y de cosmovisión. Es muy importante esto. Pasamos de la Edad Media, en un sistema teocéntrico, donde Dios estaba al centro del universo. Después, en el Renacimiento, una etapa que era antropocéntrica, donde el hombre estaba en el centro del universo. Y ahora pasamos a una tercera etapa, donde el ser humano, en un ejercicio de humildad, da un paso atrás, ¿cierto? Y dice, no, en realidad la cosmovisión debería ser ecocéntrica o biocéntrica. Y se le reconoce titularidad de derechos a la naturaleza propiamente tal, ¿ya? Con respecto a los humedales, se mencionan 3 veces en el texto de la nueva Constitución. El primero es con la norma de acceso, que permite el acceso responsable, entre otras cosas, a los humedales.
El segundo es cuando define a los humedales, ¿cierto?, como un bien común de la naturaleza, y por lo tanto inapropiable y que le pertenece a todos. Y el tercero, que según a mi criterio es el más importante, es cuando posiciona al Estado como custodio de los humedales. Y dice específicamente la norma: el Estado como custodio de los humedales, bosques nativos y suelos asegurará la integridad de estos ecosistemas, sus funciones, procesos y conectividad hídrica. O sea, es muy preciso el artículo en particular. ¿Qué pasa con la actual institucionalidad, ¿cierto?, en materia de derecho del medio ambiente? Está bastante dispersa, ¿cierto?, en normas jurídicas, en cosas que se ven en tribunales y en sistemas administrativos, como el Servicio de Evaluación Ambiental, ¿cierto?, etcétera, etcétera. Entonces, lo que viene a hacer este texto de la nueva Constitución es tratar de unificar, ¿cierto?, todo este sistema y darle otra reforma y otro cariz. Y la verdad es que la acción de tutela que hay ahora, aparte de que se crea la Defensoría de la Naturaleza en la nueva Constitución, la acción de tutela se puede presentar derechamente por medio ambiente. En la nueva Constitución hay un acápite completo de esto. Aparte de ruralidad hay un acápite también de agua. En la Constitución del 80 solamente hay una frase, 19 número 8, que dice: toda persona tiene derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación. Versus la propiedad, por ejemplo, en la Constitución antigua, que tiene como 4 planas de protección. ¿Ya? Entonces, esta sí, ciertamente es una Constitución que es mucho mejor en ese sentido. Lo otro, la ley 19.300, ¿cierto?, que regula el derecho al medio ambiente, los sistemas sobre declaración de impacto ambiental y servicio y estudio de impacto ambiental, en su artículo 11 señala solamente criterios que tienen que cumplir las empresas para efectivamente dañar el medio ambiente. Si cumple con ese catálogo, básicamente lo puede hacer, ¿ya? Existe algo que hacen las grandes empresas en este país que con la nueva Constitución no lo podrían seguir haciendo, que es dividir un gran macroproyecto que daña, ¿cierto?, los territorios o las zonas de sacrificio en pequeños proyectos chiquititos, aislados, ¿cierto?, y pasarlos por declaración de impacto ambiental y no por evaluación de impacto ambiental. Y eso se llama efecto sinérgico del daño al medio ambiente. Al final tú ves, en la estrella hay 7 resoluciones de calificación ambiental para la misma empresa, de 7 proyectos distintos, pero es la misma empresa. Y así se van generando entonces las zonas de sacrificio en particular. Sin ir más allá, para darle la palabra a los compañeros, ciertamente se crean también los tribunales ambientales, que tiene que haber al menos uno por región. Y en eso avanzamos en especialidad en la materia, porque hoy día cuando presentamos un recurso de protección por el medio ambiente se ve en la Corte de Apelaciones, en este caso de Rancagua, ya sabemos todo lo que pasó en la Corte de Apelaciones de Rancagua, y el mismo juez que ve materias laborales, materias civiles, ¿cierto?, y otras, tiene que ver también materia medioambiental. Al tener un tribunal especial, tenemos un juez que es especialista en la materia en particular para que pueda tomar decisiones al respecto. Y eso es un cambio muy, muy importante. Muchas gracias. Bueno, yo voy a responder la pregunta de Nilsa Rojas, la señora que viene de Santiago, y que, bueno, sabemos que ha habido una migración, ¿no es cierto?, hacia el campo de mucha gente de la ciudad. Bueno, tenemos una crisis hídrica hace más de 12 años, ¿cierto?, acá en Chile. Por una parte se debe a la crisis climática y ecológica que hay a nivel mundial, pero también al sobreuso de agua en Chile. Y esto claramente ha quedado establecido, ¿cierto?, por la distribución inequitativa que se ha estado dando en el país. De hecho, todo eso también tiene razones acá en Chile, que tenemos una mala gobernanza de agua. Desde el Estado de Chile hay como 42 organizaciones que tienen que ver con el agua, pero no hay ninguna que tenga atribuciones, que tenga recursos, que tenga una coordinación general del agua en Chile. Hay derechos sobreotorgados, de hecho el 79% de los derechos de aprovechamiento de agua está en el 1% de los chilenos. El 79% de los derechos de aprovechamiento de agua está en el 1% de los chilenos. Cuestión que es súper injusta e inequitativa frente a situaciones tan complejas como lo que está viviendo Petorca, por ejemplo, la Ligua, que tiene todo verde por este lado, pero por acá todo seco, ¿cierto? Y eso es súper injusto porque finalmente se produce un saqueo. Claramente la gente ha estado diciendo eso porque efectivamente se produce el saqueo. ¿Por qué? ¿Por qué se produce el saqueo? Van a preguntar ustedes. Porque es difícil competir, por ejemplo, el agua potable rural con pozos de 12 pulgadas, 80 metros máximo, 50, 80 metros máximo, a competir con un pozo de mayor diámetro, ¿cierto?, y 200, 300 metros de profundidad. Por eso que al final el agua se atrapa por debajo y la gente
agua potable rural, por ejemplo, y de los pequeños agricultores finalmente se quedan sin agua. ¿Recuerdan cuando hubo una migración, cierto, un traslado de la gente de la quinta región hacia la sexta, cuando tuvieron que trasladar a los animalitos porque se estaban muriendo? ¿Se acuerdan de esa noticia? Bueno, precisamente porque esa gente no tenía acceso al agua, ¿ya? Y eso, como digo, es súper injusto. También ha habido una baja fiscalización de los usos de agua en Chile. De hecho, hay 2 fiscalizadores de la Dirección General de Agua por región, cuestión que es súper insuficiente porque ¿cómo vamos a controlar el uso de agua por cada zona? No hay ningún ordenamiento territorial que diga cuánto se puede plantar de cada especie. Hoy día se planta de forma exponencial, sin ningún límite de extensión territorial, cuestión que es súper irregular al final porque nadie está diciendo que no haya productividad de exportación. Se necesita, ok, genera economía y trabajo. Pero sin embargo, primero hay que velar porque los usos prioritarios del agua, ¿no es cierto?, estén abastecidos, la agricultura que produce los alimentos para la mesa nacional también esté protegida y luego los demás usos, ¿ya? Así que ese ordenamiento territorial hace mucha falta. Y bueno, y no se ha relevado para nada la naturaleza. De hecho, Nicolás lo estaba explicando recién, que es súper importante que la naturaleza finalmente tenga su lugar. Ya hoy día no está siendo protegida. Bueno, todo este sobreuso de agua definitivamente produce un desequilibrio en la cuenca, lo cual hace que, como digo, hay sectores que se queden sin agua finalmente. ¿Qué es lo que hicimos nosotros como convencionales? Allá trabajamos arduamente, inclusive trabajamos desde antes que se comenzara el trabajo formal. Ya estábamos independientes, pueblo originario y colectivos políticos conversando. Y bueno, finalmente llegamos a la conclusión de que el agua se tenía que considerar como esencial para la vida y el ejercicio de los derechos humanos y de la naturaleza. Porque, por ejemplo, para ir a estudiar necesitamos agua. Para cualquier trabajo, ¿no es cierto?, se necesita agua. Cualquier desarrollo de algún derecho humano se necesita agua. Y la naturaleza obviamente que también, porque la naturaleza tiene, para que se reproduzca, ¿no es cierto?, y se regenere, necesita agua. Entonces, bueno, es por esa misma razón es que se tiene que proteger, dice, las aguas en todos sus estados y fases y su ciclo hidrológico. Eso lo podrán encontrar en el artículo 140. A mí también me gusta mencionar los artículos para que sepan que esto es fidedigno. También el número 2 del mismo artículo dice: siempre prevalecerá el ejercicio del derecho humano al agua, el saneamiento y el equilibrio de los ecosistemas. Consumo humano, ecosistemas y los demás usos que establezca la ley, ¿ya? Es importante, ¿cierto? También se consideró relevar el derecho humano al agua y al saneamiento, está en el artículo 57, como suficiente, saludable, aceptable, asequible y accesible. Y el deber del Estado garantizarlo para las actuales, no solamente para las actuales, sino para las futuras generaciones. ¿Ya? También, por otro lado, el artículo 141 habla de que el Estado deberá promover y proteger la gestión comunitaria de agua potable y saneamiento. Este artículo también lo peleamos muchísimo porque, bueno, en la convención, ustedes saben, había que juntar 103 votos, no todo el mundo conocía el agua potable rural, ni siquiera conocían lo que era una PR, entonces tuvimos que educar al respecto, informarles a los demás constituyentes qué significaba un agua potable rural. De hecho, hoy día hay sobre 1.900 APR en la figura de comités y cooperativas que funcionan en Chile y que abastecen a más de 2 millones de personas del mundo rural, con 7.000 dirigentes, 6.000 trabajadores aproximadamente. Y eso lo hicimos nosotros los que somos dirigentes. ¿Ah? Si bien es cierto, es muy importante que hubieran profesionales, acá tenemos 2 abogados, pero también fue importante la participación de muchos dirigentes que trabajamos, ambientalistas, etcétera, que trabajamos en el mundo rural, ¿ya? Bueno, esto con respecto de ese tema, pero a ver, viendo al tema de la propuesta finalmente de redistribución que preguntaba la señora, y aquí me meto de fondo en la propuesta, se cambia la naturaleza jurídica finalmente del agua de ser un bien nacional de uso público a un bien común natural inapropiable, ¿ya? Era como raro que fuera un bien nacional de uso público, pero que se entrega a particulares, o sea, o es público o es privado, ahí es cuando uno se pregunta, ¿cierto? Entonces hoy día, como es de la naturaleza finalmente, el agua pasa a ser un bien común natural inapropiable. Por otro lado, se cambia la titularidad, ¿ya? De un derecho de aprovechamiento de agua que históricamente lo ha, o sea, más bien dicho desde la Constitución de 1980, lo ha dado a la Dirección General de Agua.
Hoy día se cambia con el sola entrada en vigencia de la Constitución, lo dice el artículo 34 de la transitorio, se cambia a autorización de uso. Es decir, a nadie se le va a extinguir el derecho, sino que se cambia de nombre. Derecho de aprovechamiento de agua, autorizaciones de uso, los cuales obviamente van a tener una revisión, ¿cierto?, de estas autorizaciones, va a haber un catastro nacional y hay dos requisitos para entregar estas autorizaciones o para mantener las autorizaciones. ¿Cuáles son? Que haya disponibilidad efectiva del agua en la cuenca, esa es una, y la otra, el uso que justifique su otorgamiento, es decir, ¿para qué lo necesito? La señora decía para regar la hortaliza, para regar las papas, etcétera. Ella tendrá que justificar para qué lo requiere, ¿cierto? Entonces son dos requisitos, disponibilidad de la cuenca y el uso que justifique su otorgamiento, ¿ya? Y eso van a ser derechos temporales, autorizaciones temporales, perdón, de manera que todas y todos podamos tener acceso al agua. Es decir, si una persona tiene 100 litros, voy a decir una cifra baja, 100 litros por segundo inscritos y solamente tiene que como justificar 60, bueno, los 40 restantes tendré que entregarlo y de esa forma ir cubriendo los espacios donde la gente necesita agua y hoy día no la tiene, ¿ya? Por tanto, tiene que haber una equiparidad en los usos de agua, como también si hay un ordenamiento territorial en las actividades productivas también que hay un orden, ¿ya? Bueno, ¿quién va a entregar esas autorizaciones de agua? Va a ser la Agencia Nacional de Agua. La Agencia Nacional de Agua que se crea para este efecto. Es un órgano autónomo, es un órgano tal cual como es el Banco Central, la Contraloría General de la República. Por tanto, la Agencia Nacional de Agua, la ANA, en este caso, se le da un nombre de mujer, ¿cierto? Estaría entregando las autorizaciones de agua, fiscalizando los usos, extinguiendo en caso de estos usos, ¿ya? Y sería, como digo, un órgano independiente y no tiene que ver con los políticos de turno, como se ha estado diciendo, que es un político de turno el que va a dar estos derechos. Eso es falso, total y absolutamente falso, porque hoy día la Contraloría General de la República no tiene políticos de turno, ¿cierto? El Banco Central tampoco, esta agencia tampoco, ¿ya? Son órganos serios y tendría que cumplir su efecto. Sería un ente técnico, un ente que estaría, como digo, coordinando todos los esfuerzos a nivel nacional y no como hoy día que hay un vacío al respecto. ¿Cómo sería la administración del agua acá en la cuenca? Y con esto ya voy terminando, disculpen que me alargue porque esta norma igual es larga y es importante explicarla en profundidad, o completa más bien dicho, la administración sería por cuenca, ¿ya? Por ejemplo, acá tenemos la cuenca del Cachapual, por este otro lado la cuenca del Tinguiririca, que forma la cuenca del Rapel, ¿cierto? Y, por ejemplo, hagan cuenta que todos ustedes tienen las autorizaciones de uso de agua. Nos podríamos sentar en igualdad de condiciones, de forma horizontal, participativa, democrática, tomando las decisiones para esa cuenca. ¿Ya? Todas y todos en igualdad de condiciones. No como hoy día ocurre que la Junta de Vigilancia, el que tiene más acciones, es el que toma las decisiones. Y eso es súper injusto para la señora Nilsa, que tiene 3 acciones, a un señor que tiene muchísimas acciones. Entonces, finalmente la señora no tiene ninguna posibilidad de opinar con respecto a esto. Así que, como digo, con esta propuesta de constitución, todas y todos podamos participar en igualdad de condiciones, ya de una forma súper democrática. Y eso sería la propuesta de la norma del agua, del Estatuto del Agua. Muchas gracias. Disculpen, hay asientos disponibles adelante por si quieren pasar los que están atrás. No vamos a ir en estricto orden. Voy a contestarle a Elisa, que preguntó al final. ¿Elisa o Melisa? Melisa, perdón, te había anotado Elisa. Melisa, que preguntó sobre la educación. La educación, por si quieren revisar, está en el artículo 35, del 35 en adelante. Son varios artículos, es una norma bien robusta. Y Melisa hacía una pregunta que es bien interesante y que tiene que ver con la diferencia entre lo que hay hoy día y lo que se busca. Y que es cómo avanzamos en derecho a la educación para todas y para todos, porque hoy día efectivamente, como tantas cosas, tenemos una educación o una salud o pensiones, en fin, que nos diferencia entre quién puede pagar y quién no puede pagar. Entonces, lo primero, Melisa, es que la Constitución o una propuesta de Constitución se tiene que entender como un camino general o como varias normas que completan un derecho. Entonces, para entender las normas de derechos fundamentales, es bueno también incorporar que cambia el rol del Estado. Deja de ser un Estado subsidiario
o sea, un Estado que se resta y que deja el camino abierto al privado para que entre a todos los aspectos de la vida y que el Estado solo se mete donde no le interesa al privado, para entender que el Estado pasa a ser un Estado social y democrático de derecho, o sea, entra para garantizar que los derechos fundamentales sean para todos y todas de la misma manera, o sea, universaliza los derechos. Entonces, nos ponemos en un Estado distinto. Y yo creo que eso es fundamental para entender la pregunta que haces. La norma de educación parte con el derecho a la educación, pero tiene varias otras disposiciones que van en la línea de lo que tú preguntas. De partida señala que la educación, y esto está en el artículo 35, que tiene varios incisos o varios párrafos. En el párrafo quinto dice: la educación se orienta hacia la calidad, entendida como el cumplimiento de sus fines y principios. O sea, pone en el centro la calidad de la educación. También señala que la educación es indispensable para el ejercicio de los demás derechos. O sea, instala a la educación de una manera preferente o de una primera manera como vital para que efectivamente en Chile todos los derechos se cumplan. O sea, la educación tiene un rol fundamental, este derecho en específico. Lo que plantea este derecho, además, que es muy similar a lo que hace el derecho a la salud, es que plantea un sistema nacional de educación y lo que busca es un sistema integrado. Entonces, plantea que este sistema integre a la educación pública con la educación que hoy día entendemos particular subvencionada o particular privada. O sea, que busque tomar a los niños y a las niñas desde la primera infancia hasta la educación superior. O sea, no se vea como compartimentado, sino un solo gran sistema, donde hay un rol para la educación pública, y ese rol de la educación pública constituye el eje estratégico del Sistema Nacional de Educación. Voy leyendo textual ciertas cuestiones para que se entienda cuál es la orientación del proyecto. ¿Cuáles son los grandes cambios a propósito de estos mandatos que ejerce la Constitución a propósito del derecho a la salud? Uno de ellos es el financiamiento, que creo que es fundamental para que la educación pública se pueda pegar un salto. De hecho, en ese artículo, el que define el Sistema Nacional de Educación, que es el artículo 36, en su inciso o párrafo número 7, señala que el Estado debe articular, gestionar y financiar un sistema de educación pública de carácter laico y gratuito, compuesto por establecimientos e instituciones estatales de todos los niveles y modalidades educativas. Pero es un sistema público, o sea, con composición estatal y también con composición de los reconocidos por el Estado. Y en su inciso 8, párrafo 8, dice: el Estado debe financiar este sistema de forma permanente, directa, pertinente y suficiente a través de aportes basales a fin de cumplir plena y equitativamente con los fines y principios de la educación. O sea, cambia la forma de financiamiento. Hoy día la educación pública en general se financia por asistencia a clases. Habitualmente, todos los meses de invierno reciben menos financiamiento porque por las enfermedades de invierno asisten menos estudiantes a clases cada día. Y las subvenciones dependen de la asistencia diaria a clases. Lo que se ha peleado desde hace mucho tiempo, y no lo dicen solamente los establecimientos, lo dicen los especialistas, es que se necesita un financiamiento basal. O sea que si la matrícula es de, por ejemplo, en una escuela, 300 alumnos y alumnas, que el financiamiento todo el año sea por esos 300 y 300 alumnas, no por los que asisten cada día a clases, porque eso hace que un establecimiento empiece a tener desfinanciamiento crónico, porque aunque vaya un alumno un día o vayan 300, la luz, el agua, todo el personal se tiene que pagar igual. Esto permite a los establecimientos hacer una proyección de lo que pueden hacer durante el año, en fin, cosa que hoy día casi no les está permitido porque es complejo poder calcular si es que le varía la subvención. Bueno, constitucionalmente se cambia el financiamiento a financiamiento basal. Y aparte de todo lo que señalé, creo que hay una cuestión que es muy interesante, que lo han dicho todos los especialistas. La educación y de los principios de la educación se rige por los principios de cooperación, no discriminación, inclusión, justicia, participación, y son varios más. Pero que se rija por los principios de colaboración y no de competencia, hace que la dinámica dentro de la sala de clases también empiece a cambiar por otras formas de colaboración entre alumnos y alumnas. Todo esto que te mencioné busca
que la educación pública sea un faro que empiece a cambiar hacia una calidad, a una forma distinta a la que entendemos hoy día, ¿no? Incorporando todo esto a un sistema nacional de educación. Creo que eso apunta a lo que tú preguntabas respecto a cómo cambiaría o cómo debería cambiar la educación que conocemos hoy día, que se basa en una educación de mercado, de competencia y con estas grandes diferencias de financiamiento entre una y otra respecto a lo que buscamos en este, insisto, camino que es progresivo, que se busca de un sistema nacional de educación que propone la nueva Constitución. Bueno, la pregunta sobre tradiciones campesinas y que podía eventualmente terminar el rodeo. La verdad es que la Constitución no tiene por qué legislar o normar sobre tradiciones campesinas, prohibirlas o aceptarlas. Si no se refiere a ellas, las tradiciones campesinas continuarán, ¿no? Pues, sí. No tenemos por qué pensar que si no están, se prohíben. Eso es absurdo, ¿no? Porque tendríamos que aceptar todo lo que pasa en el país, porque si no, tal la Constitución no se puede hacer. Eso es como pensar que esta es una Constitución destructiva, y por el contrario, los 154 que estuvimos haciendo normas era pensando en un mejor país. Para eso nos eligieron. Dicho esto, me encanta la expresión dicho esto, aún así hay dos normas que quisiera citar. Dice la norma 91, toda persona y comunidad tiene derecho a participar libremente en la vida cultural y artística y a gozar de sus diversas expresiones, bienes, servicios e institucionalidad. Tiene derecho a libertad a crear y difundir las culturas y las artes, así como disfrutar de sus beneficios. Asimismo, tiene derecho a la identidad cultural y a conocer y educarse en las diversas culturas. Tiene el derecho al uso de espacios públicos, etc. El Estado promueve, fomenta y garantiza la interrelación armónica y el respeto a todas las expresiones simbólicas, culturales y patrimoniales. O sea, supongo que están ahí todas las expresiones culturales y de todos los diversos grupos. Es lo que pasa que esto, insisto, es inclusiva. Entonces, están todas las manifestaciones simbólicas, culturales. Difusión de las culturas, las artes y los conocimientos atendida a la diversidad cultural en todas sus manifestaciones y contribuciones para los principios de colaboración e interculturalidad. Entonces, bueno, aquí está claro que no es la interpretación cultural o artística de un sector. Estará el sector de Chiloé, estará el sector del norte, estará el sector de zona central, y todas las manifestaciones artísticas y culturales están contempladas. No veo dónde entonces se va a perder las tradiciones culturales, no veo dónde está dicho. Bueno, ahí vamos, déjeme el último artículo, se lo comento. Y por otro lado, el artículo 101, no, el artículo, déjeme mirarlo porque lo anoté, sí, el 102, no, el 100. El Estado reconoce y protege los patrimonios naturales y culturales, materiales e inmateriales, y garantiza su conservación, revitalización, aumento, salvaguardia, transmisión de generaciones futuras, cualquiera sea el régimen jurídico y titularidad de los bienes. Asimismo, fomenta su difusión y educación. O sea, sigamos hablando de patrimonio, de las tradiciones, etcétera, que está dicho en general porque caben muchas tradiciones, no solamente una. Y respecto al artículo 131, que es lo que nos dijo la señora, dice, los animales son sujetos de especial protección. Los animales son sujetos de especial protección. El Estado los protegerá reconociendo su sintiencia y el derecho a vivir una vida libre de maltrato. El Estado y sus órganos promoverán una educación basada en la empatía y en el respeto hacia los animales. Yo supongo que aquellos que promueven el rodeo pensarán que no se les maltrata. Por lo tanto, tendrán que defender esa postura en la ley que se dictará si es que se dicta una ley al respecto. Entonces, esto es una discusión abierta, no es una discusión cerrada. Si algunos piensan que en el rodeo o en carrera de galgo o lo que fuere hay maltrato animal, tendrán que ir a planteárselo a los congresistas, a los
parlamentarios. Si otros piensan que es una tradición muy noble, no sé qué, y que no hay maltrato, tendrán que planteárselo a los congresistas. Y será una discusión que será a nivel país y los congresistas dictarán una ley. Pero es absurdo pensar que con esto se prohíbe el rodeo. Yo tengo mi postura, pero creo que la discusión está abierta. Y esta discusión se va a llegar en el Congreso si alguien cree que debe prohibirse y otros dicen que habrá que fomentarlo. O sea, ¿no se prohíbe? No, no se prohíbe. Pero sí, la discusión está abierta y es bueno que conversemos todos los temas. Insisto, esta Constitución cerraba puertas, porque aun y cuando se haya terminado con los 2/3 y haya implementado 4/7, les queda el Tribunal Constitucional para oponerse a cualquier norma que no quieran. Entonces, si se rechaza la nueva Constitución, sí, claro, se bajó a 4/7, pero siempre tendrán el Tribunal Constitucional, que es su tercera cámara, elegido a dedo, etcétera, etcétera, etcétera. Lo que hace esta Constitución es abrir ventanas y puertas para discutir los temas. Porque es muy distinto una Constitución hecha por 8 personas elegidas a dedo por Pinochet que una Constitución hecha por 144 representantes de todos los chilenos. Me gustó ese fin, me encantó. Pero también me encantó el saber que está abierta, que yo creo que es algo que todos tenemos que tener plenamente consciente de que no está nada cerrado, está abierto. Juan José, nos informan de que tenemos la posibilidad de hacer una última pregunta. Y como el caballero que estaba antes, el caballero de rojo... Sí, el señor de rojo levantó la mano y se nos pasó recién. Y don Jaime. Última ronda, sí, ya. Entonces, el caballero que desde el principio estaba... Sí. Beatriz, la consulta te la iba a hacer a ti. Buenas tardes. Tú dices que esta Constitución se puede modificar y que los 4/7 más el plebiscito, perdón, me voy a sacar un poco. Pensando en la baja concurrencia a las votaciones y que el pueblo cada vez está más reacio a ir a votar desde que se hizo voluntario el voto, ¿y no te parece un poco contraproducente que muchas leyes se puedan aprobar por 4/7 más el plebiscito? Y le quería preguntar también a Daniel, ¿cómo ven ustedes, porque tú hablaste de que el proceso en sí tuvo errores, ¿cierto? ¿Cómo ven ustedes este conjunto de normas que quieren cambiar el actual gobierno que fue presentado por un grupo de partidos políticos y que lo quieren modificar? ¿Cómo lo ven ustedes eso? Ya, nos pidieron que terminamos la última ronda de preguntas. Entonces, aquí había pedido la palabra antes el caballero en la ronda anterior y tenemos 2 mujeres. Y yo quiero que sea una mujer la que haga la pregunta. Así que, elige tú, Juan José, después. ¿Qué mujer? No, representa. Hola, buenas noches. Mi nombre es Raúl Ramírez. Raúl, mi pregunta es sobre las futuras jubilaciones, que yo me estoy acercando a eso. ¿Cómo se ve a futuro, por ejemplo, que nunca me he podido explicar en este país, por qué hay 2 sistemas de jubilación para los uniformados? Yo llevo 41 años trabajando ininterrumpidamente y espero que no haya ningún carabinero ni militar jubilado acá. Pero mi pregunta es la siguiente, yo no digo si está bien la jubilación que tienen ellos o está mal. O sea, uno dice, hoy yo me meto a carabinero, a los 20 años jubilo y jubilo joven y me agarro otra pega. Entonces, ¿cómo se ve a futuro las jubilaciones para nosotros? Yo llevo, como dije, 41 años trabajando ininterrumpidamente y yo ya sé cuánto voy a ganar según lo que tengo. Ha sido una jubilación muy pobre, llevo toda mi vida trabajando en el campo. Y lo otro, sobre el agua, que nosotros que trabajamos en el campo toda la vida, ¿cómo funcionan? No sé si ustedes están, creo que con ellos están muy al tanto de cómo funcionan las asociaciones canalistas. O sea, hay una comunidad de 100 parcelas y eligen un directorio y ellos son honorarios, no cobran. Esas pequeñas asociaciones canalistas ahora, ¿las va a intervenir el Estado o siguen funcionando y la ANA las supervisa? Esas son mis 2 preguntas.
Hola, buenas tardes. Mis preguntas son súper simples. Esta es una conversación que se hace siempre en familia, que estamos discutiendo el rechazo del apruebo. Mi pregunta es, se habla de que la salud va a ser pública y que no van a existir ni SAPRES, no va a haber nada particular, digamos, privada. Simple, ¿es así o no es así? Y otra duda es la educación también. Se habló del derecho de educación, pero ¿van a existir colegios particulares igual? ¿Van a existir colegios subvencionados igual? Entonces son como preguntas simples que uno se hace y no tiene respuesta. Y la última pregunta que también me dijeron que hiciera es sobre los pueblos indígenas, porque hay un tema ahí que se habla como que Chile se va a dividir entre ciudadanos y pueblos originarios y que ellos van a tener sus propias leyes, su propia salud y todo. Entonces esas cosas como simple, para llevar una respuesta simple, ¿es así o no es así? Dos preguntas en una. Gracias. Ya. Y el último ahí al fondo y terminamos. El caballero que hace rato estaba insistiendo. Y cerramos la ronda de preguntas. Buenas tardes. Primero aclararle ahí a la señorita Gloria que el presidente del directorio Codelco, tanto del Banco Central, son elegidos por el presidente de la República y es sabido a nivel global que las empresas públicas en sí, como al ser elegidos por ese presidente, ellos trabajan directamente hacia el presidente, a diferencia de las empresas privadas, lo hemos visto acá, la Superpollo, o algunas empresas privadas que han tenido problemas con las comunidades que cierran, así que ahí hay un dato que dio erróneamente la señora Gloria. Lo segundo, muy bien, se ha hablado bastante sobre educación, etcétera, pero la nueva Constitución, ¿cómo garantiza que actualmente la empresa privada o las arcas fiscales podemos ser más abundantes, mucho más prósperos para poder asegurar cada una de las cosas que ustedes están diciendo? Listo. Terminamos con la ronda de preguntas. Ya, yo parto con la pregunta que me hacías, Hugo, Respecto a tú me preguntabas respecto a los mecanismos de democracia directa, de por qué iba a votar más gente o de por qué iba a participar la gente. Sí, no sé si entendí la pregunta. El tema es, y es una pregunta muy honesta, ¿la gente no va a votar porque su participación pesa poco? A lo mejor la gente no va a votar porque no hay mecanismos de democracia directa. A lo mejor la gente no va a votar porque considera que votar por un representante que después no hace lo que la persona piensa, no vale. A lo mejor la gente no va a votar porque busca otros canales de expresión. ¿Qué es primero, el huevo o la gallina? ¿Pongo los mecanismos de democracia directa para que la gente empiece a participar o espero eternamente que la gente participe para poner los mecanismos de democracia directa? Lo que hay que hacer en un país, y esto es por lo que dice toda la literatura internacional que yo invito a leer porque es muy interesante de ver, es que hay que poner todos los mecanismos a disposición para que se profundice la democracia. No esperar que con una democracia más protegida la gente participa porque nunca lo va a hacer. Entonces, lo que está a disposición acá es todos los mecanismos abiertos para que las personas empiecen a participar. Lo interesante es que se le entregan herramientas también en la propuesta de nueva Constitución, herramientas al servicio electoral, para que en todos los procesos plebiscitarios, porque además esto es interesante, la Constitución del 80, la actual, no permite los procesos plebiscitarios nacionales. Tuvimos que modificar la Constitución para modificar la Constitución, y no es un trabalenguas. Lo único que permite la Constitución del 80 son los plebiscitos comunales, no los nacionales. O sea, nunca pudimos tomar una decisión sobre algo grande. A mí me hubiese encantado que me preguntaran si yo quería que continuara el sistema de AFP. A mí me hubiera encantado que me preguntaran si quería un sistema nacional de salud, pero no me podían preguntar por qué es inconstitucional. La gracia es que ahora no solamente nos pueden preguntar, sino que ahora se me puede ocurrir a mí, o a todos los que estamos acá, o a la organización a la que yo pertenezco, levantar una iniciativa popular.
para llevarla adelante. Entonces, hay que poner los mecanismos a disposición de las personas para que las personas empiecen a participar. Esa es la idea que está en la nueva Constitución. No es un diálogo, perdona Hugo, pero hay otras preguntas que responder. Gracias. Gracias. Ya, voy a ser lo más breve posible para para las preguntas que tengo. De seguridad social. A ver, el sistema de seguridad social, Raúl, cambia sideralmente. Porque cuando uno está en un conversatorio como este, tan entretenido con gente tan culta, uno dice, y yo pregunto siempre, ¿están de acuerdo o creen que el sistema de pensiones es bueno en Chile? La respuesta siempre es la misma. Entonces nosotros lo que hicimos los convencionales fue meterle mano, cambiarlo, porque nadie estaba contento con el sistema de seguridad social o de pensiones. Lo mismo en el sistema de salud, lo mismo. Eso fue lo que hicimos. La gente nos encargó. Si uno hacía estas preguntas, la gente te decía, no. ¿Queremos cambio? Le damos el cambio. Proponemos el cambio, porque en el fondo tienen que aceptarlo o no. Entonces el artículo 45 respecto del sistema de seguridad social, Raúl, dice que el sistema establece un sistema de seguridad social, no una ley de pensiones que creó Pepe Piñera, ¿cierto? José Piñera Echeñique, hermano de quien saben ustedes, el innombrable. Bueno, y este señor dijo, aquí entonces cada uno se rasca con sus uñas, usted empieza a trabajar y tiene que elegir, mira la suerte de nosotros, nos dieron a elegir, o esta empresa, o esta empresa, o esta empresa para que usted ahorre forzosamente, mensualmente esa cotización y le va a cobrar a usted esa empresa, ojalá que le cobre menos, ¿cierto? Un gasto de administración. Ese es el sistema, ¿no? Y cuando llegamos a final del año 60, 65 mujeres, o sea, 65 hombres, 60 mujeres, va a ir usted y le va a decir, ya, de acuerdo a la tabla del decreto ley 3500, usted va a recibir 140 lucas. Oiga, pero yo trabajé toda mi vida. Ah, no sé, usted tiene laguna, aquí su empleador declaró pero no lo pagó, 140 lucas y no joda, váyase. Y entonces además esa plata se va acabando, ¿cierto? Bueno, ese es el sistema de pensiones que hay hoy día acá. Y yo supongo que nadie con honestidad en su corazón va a decir, es un buen sistema. Entonces nosotros propusimos un sistema en un marco, porque nosotros no hicimos la ley la van a hacer en el Congreso. Nosotros pusimos un marco en el cual tiene que moverse esa ley que van a hacer en el Congreso. Porque nosotros no establecimos un sistema de seguridad social, ni establecimos un sistema de salud, no, nosotros dimos un marco en una Constitución, porque si no esta cuestión no serían 388 artículos permanentes, sino que serían 1500. Entonces lo que hicimos fue decir, la ley establecerá un sistema de seguridad social público, no dice estatal, dice público, que otorgue protección en caso de enfermedad, vejez, discapacidad, supervivencia, maternidad y paternidad, desempleo, accidente del trabajo y enfermedades profesionales y las demás contingencias sociales de falta o disminución de medios de subsistencia o capacidad de trabajo. Y al final agrega, en particular asegurará la cobertura de prestaciones a quienes ejerzan trabajos domésticos y de cuidado. Trabajos domésticos, eso podríamos hablarlo, pero ya no tenemos tiempo. Por lo menos decir que todas aquellas señoras que trabajan en su casa y han trabajado toda su vida, que dicen, yo no trabajo, mi marido me mantiene, no es así. Y nosotros reconocemos en el artículo 49 los trabajos de doméstico y de cuidado y que además tienen incidencia en el PIB. Y después dice, el Estado define la política de seguridad social y aquí hablamos del financiamiento, al tiro. Este se financiará por trabajadoras y trabajadores, hasta aquí estamos igualitos a la AFP. Empleadoras y empleadores, aquí hay una diferencia, a través de cotizaciones obligatorias y rentas generales de la nación. 3 patas para el financiamiento de la seguridad social, no una, 3. O sea, cambia completamente el sistema. Insisto, la ley la van a hacer los congresistas. Esa ley ya está en el Congreso, ya lo están discutiendo. Se habla del 6% que van a poner los empleadores, etcétera, 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 pero eso está en el Congreso, lo van a discutir ellos. Este es el marco que le dimos al Congreso para que discutan la nueva ley de seguridad social, no solamente de pensiones. Los recursos con que se financie la seguridad social no podrán ser destinados a fines distintos del pago de beneficios, para que no pase lo que pasó en Argentina, ¿no? Que pescaron la platita y la usaron para otras cosas. Aquí está obligado en la Constitución, aquí no sea. Entonces, con esta mentalidad de decir, ¿sabes qué? Cambia completamente, porque el financiamiento va a ser mucho más alto,
Y es más, algunos me decían, oye, pero ¿por qué yo tengo que financiar a otro flojo? Perdón, no hay flojo. La gente que ha trabajado muchos años en su vida y no ha podido cotizar, ¿ustedes creen que no quería cotizar? No le daban nomás. Trabajos informales. Bueno, el Estado le asegurará un mínimo. Usted, que tenía cotizaciones personales, más lo del Estado, va a recibir más. Y así es, porque las pensiones van a subir. Tal y como les dije que los sueldos van a subir, esta es otra consecuencia del cambio constitucional. Las pensiones van a subir. Eso es un hecho. Y lo de las Fuerzas Armadas, no nos metimos. Que lo resuelva la ley, que lo resuelvan ellos. Supongo que habrá algún cambio a la distancia, pero queda abierto también como otros temas, porque no podíamos resolverlo todo y es un tema. ¿Tú quieres ver algo antes que yo conteste? Lo que pasa es que una pregunta que se nos ha hecho muchas veces es el financiamiento de los derechos sociales. Y es lógico. Toda esta maravilla que cuentan estos 4 que están adelante, ¿cómo se financia? O sea, sí, han contado puras maravillas, pero ¿y cómo van a financiar eso? Bueno, empecemos a pensar un poco. Chile tiene un PIB, Producto Interno Bruto, al año 2019 de 252.9 miles de millones de dólares anuales. ¿Cierto? 252.9 miles de millones de dólares anuales. Es el PIB en Chile. ¿Qué es lo que es el PIB? Todo el Producto Interno Bruto. O sea, es la plata que se genera con la producción en un año de los bienes y servicios de un país. La plata que anda dando vuelta, que se formó en Chile, que se produjo en Chile a través de la producción, etcétera. Ese es el PIB, lo que Chile generó. ¿Cierto? Bueno, el PIB de Chile, 252.9 miles de millones de dólares el año 2009. Portugal tiene 231.3, menos PIB que nosotros, y tienen todos los derechos sociales garantizados. Miren qué extraño. Entonces parece que plata hay en Chile, po. Lo que pasa es que está mal distribuida, po. Y ese es el tema de fondo. En Chile plata hay. Lo que no hay es una buena distribución. Como dijo el presidente, está mal pelado el chancho. Entonces, ¿cómo nosotros pretendemos financiarlo? Bueno, ya sabemos que plata hay. Lo que pasa es que además, sobre el 25% del PIB está en manos del 1% más rico de los chilenos. Pero nosotros dijimos, bueno, ¿cómo se va a financiar? Hay 2 cuestiones. Uno, el artículo... primero decir que hay una reforma tributaria que ya está presentada, por la cual los que ganan más van a tener que poner más, como pasa en toda Europa. Porque en el fondo aquí, producto del trabajo, hay el sector que tiene el capital que se lleva mucha más plata que el sector del trabajo, y los sueldos en Chile son malos. Entonces, lo que hay que hacer es esta reforma tributaria para recaudar más. ¿Y cómo? Bueno, ya se dijo, ¿no? Sobre los que ganen 4 millones de pesos van a pagar un poquito más, se evita la elusión, se evita la evasión, hay un royalty. ¿Saben lo que es el royalty? Es cobrarle a las mineras, porque lo que producen las mineras es cobre, etcétera, que se va a acabar. Es un monopolio. ¿Por qué? Porque se va a acabar ese mineral. Entonces nosotros podemos decirle, ¿sabes? Nos vas a dejar sin este mineral, ponte con un poco más de plata para que se paguen los derechos sociales. Porque después se va a ir, es un monopolio. Si yo quiero poner una minera, tengo que encontrar un lugar donde haya el mineral. No es que yo, como una librería, que yo pongo otra al lado. Aquí no hay, es un monopolio. Tienen solamente, eso es finito. Por lo tanto, se puede cobrar un royalty. Entonces, estamos hablando de mayores impuestos a los que tienen más. Estamos hablando de evitar la ilusión, evitar la evasión, royalty. Terminar con algunas granjerías que tienen, por ejemplo, los camioneros, ¿no? ¿Por qué? Y lo otro es el artículo 182, que dice: el Estado participa en la economía. Miren ustedes, el Estado vuelve a participar en la economía. El Estado participa en la economía para cumplir sus fines constitucionales, de acuerdo con los principios y objetivos económicos de solidaridad, pluralismo económico, diversificación productiva y economía social y solidaria. La Constitución reconoce al Estado iniciativa para desarrollar actividades económicas mediante las formas diversas de propiedad, gestión y organización que autorice la ley. Obviamente hoy día, para crear una empresa del Estado
nosotros sabemos, está en el artículo 19, número 21, el quórum es altísimo, no se creó ninguna empresa estatal desde que tenemos la Constitución del 80 hasta ahora. Bueno, ahora le damos la oportunidad de nuevo al Estado de participar en la economía. Porque hasta el año 73, sí, pues participaba en la economía. Hay varias empresas. ¿Y qué hicieron después los gobiernos? Las privatizaron. Entonces ahora queremos que el Estado participe en la economía y además, oh sorpresa, lo mismo que pasa en España, Portugal, Francia, Alemania, Inglaterra, Finlandia, Suecia, se le cobre más impuestos a los que tienen más plata. Y por eso toda la campaña que hacen, porque no quieren pagar más impuestos. Y toda esta plata metida aquí, los 1.000 millones que decía la BEA, es para que esto no se apruebe, porque no quieren pagar más impuestos. Porque no quieren que la cancha se empareje, porque quieren seguir ganando plata a raudales, con además, como dijo el caballero que se fue recién, con el sudor de la frente de los trabajadores. Así se va a financiar. Ya, gracias. Bueno, yo voy a responder al joven que está por ahí, que no lo veo ahora, con respecto de la ANA. No sé si está por ahí. Allá, al final, sí. Bueno, no estoy en un error, ya, le aclaro de inmediato. El artículo 144 dice: la Agencia Nacional de Agua es un órgano autónomo con personalidad jurídica y patrimonio propio que funciona en forma desconcentrada y está encargada de asegurar el uso sostenible del agua para las generaciones presentes y futuras, el acceso al derecho humano al agua y al saneamiento y la conservación y preservación de sus ecosistemas asociados. Para ello, se encarga de recopilar información, coordinar, dirigir y fiscalizar la actuación de los órganos del Estado con competencias en materia hídrica y de los particulares en su caso. Luego, reglón seguido, está el número 2, que habla de 10 atribuciones que tiene la ANA. Y finalmente termina con el 3, que dice: la ley regulará la organización, la designación, la estructura, el funcionamiento y las demás funciones y competencias de la Agencia Nacional de Agua. Es decir, la ley después va a regular la composición de la ANA, ¿ya? Así que para que quede súper claro eso. Con respecto de la otra pregunta que hacía, pero yo no nombré Codelco, lo único que dije que es un órgano autónomo, tal cual como el Banco Central y la Contraloría General de la República, no dije ninguna otra cosa más. Así que eso para que quede súper claro. Pero aquí está hablando, te acabo de decir que la composición la va a fijar la ley, ¿ya? Sí, pero te aclaré ya, por lo menos te aclaré. Esperemos que nos den la respuesta. Lo otro, con respecto de, acá dice: en el plazo de 12 meses el presidente de la República deberá enviar un proyecto de ley para la creación de la Agencia Nacional de Agua y la adecuación normativa relativa a las autorizaciones y uso de agua. Asimismo, deberá regular la creación, la composición y el funcionamiento de los consejos de cuenca. Y la pregunta que habían hecho también: y la adecuación de los estatutos y participación de las organizaciones de usuarios de agua en dicha instancia. La pregunta que había hecho el caballero. Exacto. Entonces, esto queda establecido en el artículo 34, norma transitoria, ya que todas esas adecuaciones se van a tener que definir en ese marco de ley que tiene que presentar el presidente de la República en 12 meses, ¿ya? Mientras no entre en vigencia, miren, dicha ley, las funciones de la Agencia Nacional de Agua, de la ANA, las va a asumir la Dirección General de Agua, ¿ya? Porque nada, aquí también tienen que tener tranquilidad también, nada queda en el aire, ¿ya? Mientras que no entren en vigencia las normas que se señalan acá en esta nueva Constitución, queda todo vigente, así lo señala el artículo número 2 de esta Constitución. El artículo número 2 transitorio dice que todas las normas quedan vigentes, ¿ya? Así que nosotros hemos tenido en realidad reuniones con la Dirección General de Agua y los funcionarios ya saben cómo va a funcionar y ellos tienen claridad y están
tranquilos y conformes con respecto a esta norma, ¿ya? Dice, mientras no entre en vigencia dicha ley, las funciones de la Agencia Nacional de Aguas serán asumidas en lo que respecta a sus competencias por la Dirección General de Aguas del Ministerio de Obras Públicas, que actuará en coordinación con los organismos públicos competentes y con el apoyo de los gobiernos regionales. Aquí también hay un apoyo también del gobierno. En el caso, miren, y con esto termino, de que no se dicte esta ley en el plazo de 2 años, el Poder Legislativo tramitará el proyecto de ley según las reglas de discusión inmediata vigentes al cumplimiento de dicho plazo. Es decir, si no se elabora la ley, hay 2 años para que el Poder Legislativo tramite este proyecto de ley en el Congreso. O sea, es decir, si el presidente de la República no presenta esta ley, el Congreso tiene que elaborarla en los 2 años. Eso. Gracias. Muchas gracias. Disculpe, esperemos que termine de responder. Vamos a Nicolás. responder la pregunta. Falta que responda una pregunta. Alguien preguntó con respecto a la plurinacionalidad y como que también eso como ha despertado ciertos escozores en la ciudadanía, ¿no? El otro día había una pancarta en Santiago pegada a una pared que decía: ¿a cuál de las 11 selecciones de fútbol de Chile vas a alentar? Y yo decía, bueno, la que llegue al Mundial yo la voy a alentar. Ojalá que llegara una por lo menos, sería como bueno. Si de las 11 que llegue, la Yagán, ya, esa le voy, esa la he puesto. Pero la verdad es que no es cierto, no existe esto. Y se crea una confusión también porque el concepto de Estado y el concepto de nación son distintos. Puede haber un Estado, ¿cierto?, con una nación, puede haber un Estado con muchas naciones, y puede haber naciones incluso también sin un Estado en particular. Y lo otro es que la norma jurídica en general no impone una realidad. Lo que hace es reconocer realidades jurídicas preexistentes y regularlas propiamente tal. Y creo yo que una buena forma de avanzar en la solución, ¿cierto?, pacífica de los conflictos que puedan haber es incluir a todas las personas dentro de la mesa para conversar con todos. Porque creo que si sistemáticamente se está marginando a ciertas naciones, puede ciertamente producirles también algún malestar o no sentirse bien en la forma en la que se integra jurídicamente el país. Por lo tanto, dentro del concepto de nación son grupos de personas que comparten una religión, una espiritualidad, ¿cierto?, un territorio, un lenguaje en particular que los distingue del resto de las personas. Pero con respecto a cuando escucho a personas de la vereda del frente decir que van a haber privilegios a las personas que son de pueblo originario con respecto al resto de los chilenos, nos preocupamos nosotros los convencionales desde antes porque sabíamos que iban a decir algo parecido y dejamos una norma expresa, que es el artículo 3 de los primeros que aparecen en la nueva Constitución, que dice: Chile en su diversidad geográfica, natural, histórica y cultural forma un territorio único e indivisible. Ya no puede ser más expreso, único e indivisible. No contento con ello también, establecimos otra norma en particular, ¿ya? No sé si usted conoce el concepto de secesión. La secesión se define en la RAE como la posibilidad que tiene una parte de un país para independizarse, por así decirlo, ¿ya? Por salirse del Estado, eso es la secesión. Y el artículo 187, numeral 4, dice: en ningún caso el ejercicio de la autonomía podrá atentar en contra del carácter único e indivisible del Estado de Chile, ni permitirá la secesión territorial. Por lo tanto, cuando nos muestran de la derecha unos mapas y dicen este territorio es el territorio que va a ser mapuche, eso es falso, no es correcto, porque tenemos normas expresas que lo regulan en particular, ¿ya? Y lo otro que es importante señalar, con respecto a que se ha dicho a los sistemas de justicia que van a ser paralelos, falso. Lo que es paralelo, como las vías del tren, no se tocan. Esto es un sistema integrado de justicias. Y esto existe desde antes. Hay normativa específica que regula, ¿cierto?, a pueblos originarios. Rapa Nui tiene una norma en específico en particular. Y lo otro es que la Corte Suprema sigue teniendo un criterio unificador de los sistemas de justicia, que al final va a cortar el qué, ¿cierto?, y va a decidir qué pasa con estos sistemas de justicia en particular. Homicidios, violaciones, todo ese tipo de cosas van a ser juzgados para todos por igual, independientes sean o no de pueblo originario, porque no tiene nada que ver una cosa con la otra, ¿ya? Y tiene que estar establecida una pena en el Código Penal con anterioridad a que ocurra el hecho en particular. La autonomía que se da está dada normativamente hablando solamente para ciertos aspectos, donde se reconoce, por ejemplo, cosas como la costumbre. Vamos a un caso en particular muy cortito, el abigeato. El abigeato es el delito en virtud del cual una persona le roba a otro, ¿cierto?, una cabeza de ganado, una vaca, ¿ya? ¿Cuál es la pena que tiene? Puede ser, depende, pero puede ser multa, puede ser cárcel, ¿ya?, en general. Pero
los pueblos originarios, en específico el pueblo mapuche, tiene una forma distinta de solucionar el abigeato. Si va alguien y se roba una vaca, ¿cierto? Esta persona que le robaron la vaca va donde el lonco y le dice, oiga, don lonco, me robaron la vaca, y van con toda la comunidad mapuche a buscar a la persona que se robó la vaca y le dicen, devuélveme la vaca. Y se la devuelven a la persona y pide unas disculpas públicas a este sujeto. Me parece incluso que es un método alternativo de resolución de conflictos mucho más satisfactorio y eficiente porque la persona recupera la cabeza de ganado en particular. Por lo tanto, que no nos asuste esto. Esto está en Australia, en algunos estados de Estados Unidos, en Canadá y en un montón de otros países la plurinacionalidad. Y creo que reconocer la preexistencia de los pueblos originarios nos pone en una buena vía y en un buen camino para sentarnos a conversar todos y poder solucionar los conflictos históricos en este sentido que han existido en Chile. Eso, gracias. Y sobre las preguntas como cortas, de respuestas cortas que habías preguntado tú, aquí quiero llevarte a ellas. Primero, la pregunta sobre el Sistema Nacional de Salud. Y leamos para que vaya directo a lo que dice el texto. En el artículo 44 está el derecho a la salud. Es un artículo largo que tiene varios incisos o párrafos, tiene 11. Y en el número 7 dice, el Sistema Nacional de Salud, porque eso es lo que contempla, podrá estar integrado por prestadores públicos y privados. La ley determinará los requisitos y procedimientos para que prestadores privados puedan integrarse a este sistema. Así es que efectivamente integra también a las clínicas, centros médicos, a los hospitales y también a las clínicas privadas. Es un sistema, como dice acá, integrado. Eso es lo primero. Si vamos ahora a los colegios particulares subvencionados o los colegios privados, el derecho a la educación está en el artículo 35, pero son varios artículos. Y en el artículo 36, cuando se define el Sistema Nacional de Educación, dice, el Sistema Nacional de Educación está integrado por los establecimientos y las instituciones de educación parvularia, básica, media y superior, creadas o reconocidas por el Estado. Entonces, claro, las creadas por el Estado obviamente son las públicas o las estatales, ¿no? Las reconocidas por el Estado son los colegios particulares subvencionados o los colegios privados que son reconocidos, igual que ahora, por el Estado. Entonces, evidentemente, el Sistema Nacional de Educación contempla a los colegios particulares subvencionados y los privados, no como han dicho las mentiras de que los deja fuera, de que no van a existir, de que se van a eliminar, de que la gente va a quedar en la calle. No es así. También los contempla. Respuesta corta a las preguntas cortas, para que quede clarito. Y respecto a la pregunta de Hugo, yo se la contesté, fue la primera pregunta que hizo Rodrigo. No, a lo mejor no habías llegado, Hugo, que me preguntó exactamente lo mismo que preguntaste tú. Y yo lo que le respondí, ahora haciéndola corta, porque ya se lo había respondido más en largo, es que este texto, para mí es como mi guagua, pero yo decía mi guagua hasta el 4 de julio, digamos, porque después las propuestas o las constituciones son textos que son vivos. Y las constituciones abren ciclos políticos. Entonces, a mí me parece bien que haya una discusión abierta como hay acá o haya una discusión política respecto a cómo se va a implementar este texto. Me parece que está bien, después del 4 de septiembre. Además, me parece interesante que cualquier propuesta, si no llega a los 2/3, además tenga un plebiscito. Que era un poco, bueno, fue más larga, pero era la respuesta que le daba Rodrigo exactamente a esa misma pregunta. Muchas gracias. Muchas gracias. Ha sido una tarde extensa, una buena conversación. Creo que hemos recorrido varios temas que eran de duda, como pública, digamos, y que son parte de las discusiones que uno ve todos los días en las redes sociales, en la radio, en Instagram, Facebook. Así que muy agradecidos. Hoy día este acto nos tiene muy contentos y entusiasmados como Comando Ciudadano de San Vicente Aprueba.